bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Todo Pasa en modo absolutamente verano, con Leo Pilaus en los controles, con el regresado Marcos Maqueda en el estudio también, con Juan Ferrari y Emilce Pizarro. Un gran equipo mientras le cuidamos la casa a Matías, por supuesto. Pero estamos bien, ¿no? Estamos contentos, estamos bien, venimos bien. Exactamente. Tenemos incorporaciones, contratamos los primeros jugadores del 2022. Exactamente. Tenemos aire que corre, eso nos gusta, bajó la temperatura. Finalmente bajó la temperatura, porque ayer se esperaba una lluvia total y de repente venía el sol, hacía 30 y pico grados y vos decías, no lo puedo creer, loco, no lo puedo creer, me están engañando. Pero hoy sí, hoy estamos bien. Mi auto duerme en la calle, es una canción hermosa de Morris. El mío también, sí. Pero también, de la de vida Pedro y de Juan Pablo. Ferrari. Mi auto duerme en la calle, más tiene un problemita que cuando llueve mucho se acumulan hojas, entonces... Nada, se Todos filtra, los autos les pasa se eso, filtra, pero se le acumulan hojas en un lugar que le tapa una canaleta, la cosa que se llena de agua el auto y te puede mojar el tapizado. Un asco. Un asco. Entrás ahí olor a pis de gato en el auto. Horrible, un Sí. olor horrible. Entonces es algo que te dicen, "Bueno, vienen de fábrica estos autos así, estoy re contento". Bien. Pero la cuestión Es el auto que cuando tenés criaturas se te forma alrededor tuyo, digamos, ese Exacto, auto, sí. exacto. Creo que eso lo decía Campa, sí. Pero la cuestión es que dije, bueno, con las lluvias que se vienen, lo dejo en un garage. Bien, O sea, Juan. no lo someto a esa inundación posible para terminar con olor a pis de gato. Entonces lo meto. Y parte del sábado y parte del domingo estuve, ¿y la lluvia, maestro? Claro, Vos son querías 2 que días. cayera, claro. Y cada minuto que pasa estaba pagando un garage. Claro, Carísimo. son 2 días más pagando por algo que no sucedió. Llovés ya, pero que caiga un diluvio. el Bueno, diluvio universal. esta semana debería llover. Igual lo que se anunció era que iba a llover toda la semana, todo el que no. tiempo. Ojalá Yo que tenía una ilusión de domingo a la mañana ver por la ventana de casa la lluvia, desayunar tomando un café, casi como imaginándome con diarios de papel, Yo me cosa que ya armé no la- Hip hago. hop lo-fi de fondo. Sí, pero no pasó, no pasó. Me armé la misma idea, le digo, qué lindo. Lo que sí, y estuve creo que 48 horas, el diálogo en casa era siempre el mismo, era, esto no lo vivimos nunca. No, claro, Esa claro. garganta del diablo que abría si venía un aire recaliente. No te quiero preocupar, pero no va a ser la primera vez que No, lo vivís ya lo y eso sé, es un ya lo problema. Quiero saludar a Germán Beder porque está en el Zoom, está ahí viéndonos y no lo quiero dejar afuera. Hola Germán, buen día, ¿cómo estás? Hola Clemen, hola Emi, hola Juan, ¿cómo Hola, andan Ger. todos? Muy bien. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás llevando el calor? Pésimo, la verdad cada vez peor, cada vez más indignado, incómodo con la situación, me molesta mucho que no llueva, tuve momentos donde no había luz en mi casa, o sea, el escenario es catastrófico. Me gusta porque siempre hay una frase que es tal cosa, la desazón es total, Germán. ¿No? Sí. Tremendo. Es un sello que quieren poner. Sí, va a quedar. Yo ya lo Gracias, adopté. Clemen. Quería comentar un par de cositas. El otro día salió una noticia de Jonah Hill, Ajá. el actor, el gordito lobo de Wall Street, por decirlo de una manera, para que te venga rápidamente a la cabeza. Ahora últimamente en Don't Look Up también. Exactamente, pueden cancelarme. Autor de Sí. dueño de una máquina de pedos. Mirá, bueno. Esas que tiran distintos ruidos de pedos y lo usó para las entrevistas. Un capo total, que se tuneó, se tatuó todo, un fenómeno total, que contó hace poquito que cuando filmaban Don't Look Up con DiCaprio le quiso hacer ver la serie de Mandalorian, la serie de Star Wars, una de las tantas series de Star Wars, Emprendimientos de Star Wars. como que le gustaba mucho a DiCaprio eso, como que le copaba, y que a Jonah Hill no le interesó demasiado. Pero cuando salió esa noticia, vino de la mano de otra que era falsa, pero nos sirve como disparador. La noticia falsa lo que decía era que DiCaprio había cerrado un cine para su novia de 20 años, Camila Morrone, argentina ella. orgullo argentino, para ponerle todas las películas de Star Wars. Y que la piba se había aburrido como cualquier persona que pongas toda una saga de cualquier tipo de película aparte. Sacándola del Padrino, que de cualquier saga te morís. Dicho esto, yo lo que pensaba es, porque estos decían que fue en una primera cita, es No, imposible que una no primera... no solo eso, sino que supuestamente describía a esta chica que mientras ella miraba las películas, él estaba con un sable luminoso. Es mentira. ¿No? Dándole como a los villanos en la pantalla. Lo ¿Entendés? pensás y es- Como enajenado, viste, metido dentro de la historia. Es mentira, no hay chance. DiCaprio es un tipo que cumple años y hace 3 días de orgía en un yate. No es fanático de El Star otro Wars. día No, leí- le ofrecieron ser Anakin y dijo que no. O sea, no es él. Leí No. una historia que creo que es real, que un chabón terminó en un cumpleaños de DiCaprio y que tiene una cabeza de un tiranosaurio Rex en la casa. Que se lo compró otro, no recuerdo qué actor, pero se lo compró otro actor. Y será Nicolas Cage, Claro. me imagino. Algo así. Y seguramente. Pero lo que me dispara, y esto está bueno para charlarlo, es ¿cuánto tiempo tiene que tardar uno o una en contarle a su pareja esas cosas que no sabe si se cuentan el primer día? Entonces vos tenés una primera cita con alguien que te interesa, porque tenés
diferentes tipos de primera cita, pero esta es la primera cita con alguien que vos decís, yo creo que acá este es un camino que quiero encarar, en este equipo me quiero quedar. Este número lo voy a apostar en las próximas bolas también. Esta franquicia quiero que me compre. ¿Le contás todo? ¿O esperás un tiempito para decirle, tengo una colección de iguanas? Pero no estamos hablando de secretos, tipo, ¿le Es contás claro. todo? No, tipo, mi viejo es Videla, no. Claro. Es igual contarlo temprano, Claro, pero por la duda. en algunos lugares para levantar, pero no. Es posible que en algún momentito te revise el celular, no. Claro, por eso, pero Digo, no es que te vas a guardar, mira, yo fui hombre lobo durante mucho no, tiempo. no, claro. Esa no. No sé, pero Los fanatismos. había un video, uno de los primeros virales de YouTube era de una chica que contaba que amaba a los gatos, pero los amaba tanto y se ponía a llorar cuando hablaba de los gatos, por No. ejemplo. Un llanto irracional. Claro, yo que soy muy perrero, por ejemplo, ¿le contás que amás a los animales pero al punto de ponerte a llorar? ¿O decís, freno un poco y le digo, me gustan un poquito? Y ya está, y cambias de tema. O sos muy fan de Harry Potter, Marvel, ¿le hablas toda la cena de eso? ¿O decís, vi Iron Man, pero solo la uno? ¿Qué haces? ¿Contás todo eso? Y así con cualquier cosa, pues estamos diciendo cosas pop, pero puede ser, no sé, como yo voy a ver a River a todos lados, a todos lados. O sea, un domingo no vas a contar conmigo ni en pedo, nunca, jamás. Porque si juega en Córdoba, voy a Córdoba. Y si juega en Dubái, voy a Dubái. ¿Le decís eso, por ejemplo, o te lo guardás Yo un creo que me tiempito? lo guardo un tiempito. No sé de cuánto tiempo estamos Se hablando. esconde, esas cosas se esconden. De hecho, Pía a mí me recrimina, me dice, vos sos más fanático del fútbol de lo que dijiste serlo. ¿Entendés? Como, Claro. Yo honestamente siento que le dije, me gusta, no soy el fanático que va, y me dice, y ella me argumenta, me tira una carta como diciendo, pero cada vez que juega Boca lo querés ver, sí. Bueno. Me gusta el Claro, fútbol. ¿entendés? No, pero vos sos preso de tu onda. Porque vos no das fanático del fútbol. Claro, es que Ella- no soy fanático del fútbol. Pero ves a Boca siempre. Sí, claro. Bueno, está bien. No es un Juan. fanático del fútbol de estos enfermos que viaja y va a ver a su equipo a cualquier lado. A ver, Germán. ¿Y le comentaste vos a Pía en tu primera cita de tu fanatismo radial, que por lo tanto es estar todo el día pensando en el programa? No. ¿O todavía no lo blanqueaste de entrada? Vos cuando hablas de fanatismo radial hablas de cierta obsesión por el trabajo también, como de adicción al laburo. sobre todo. No. De hecho, Pía me hizo una que yo todavía no descubro si era armado o no, que es que me dijo, ¿vos de qué laburabas bien? Como yo creo que ya sabía de qué laburaba, porque le habían dicho las personas en común que nos habían presentado, pero lo hizo como una especie de puerta abierta para ver qué contesta Claro. del otro lado. Claro. Y yo claro. no, creo que le bajé el precio al laburo. Le bajé como, es un laburito que hago. Es mi trabajo, no es mi vida. Claro, ni en pedo. Claro, no soy, yo trabajo de modelo, no soy modelo. Soy modelo. ¿no? Me gustaría que al 6861-1043 o llamando al 4775-6688 nos cuenten también cuánto tardaron en revelar alguna pasión oculta. Por ejemplo. En pareja. Yo, perdón que me meta. No, dale, Sí, dale, venga, dale. venga. No es mi manera de entrar, sino Sí. lo que tardé en blanquear a Paulita es que me levantaba tarde a la mañana, ¿viste? Eso... ¿Qué es tarde? Y a las 10:30 era mi base cuando nos conocimos. Y ahora sigue La siendo base. también, ¿no? ¿Te daba vergüenza? Este, ¿Creías que levantarse 10:30 Sí, para sí. una Y pareja? porque Para... Claro, es síntoma de vagancia total. Da goba, da. No, bueno, no, lo Sí, voy a sí. defender. Lo que pasa es que no sé si trabajabas ahí en un medio, pero generalmente el periodista arranca a las 12 del mediodía, es como un Claro, horario de redacción. gracias, Emi. Y Bueno, terminás. pero eso lo tenés que aclarar. entraba a las Basta 3 de la de tarde. Bueno. Si vos decís, victimizarse. me levanto 10:30 y viene mami con la leche y te trae la galletita. No, pero para Paula sería raro porque capaz Paula... Para Vago mí- y gremialista. No, alguien los normal. periodistas, no sé qué, bueno. No, pará. Alguien No, normal mirá, a termina... mí Rodolfo Walsh me dijo una vez. Pero no, Sí, hijos de Sí, mí. prueba. Alguien termina de laburar en su horario normal de oficina, 5 o 6 de la tarde. Un periodista termina a las 11 de la noche. Nah, Arranca más no tarde. sirve. Sale a las Sí. 12 de la noche. Ahí está. No sirve. Te quiero preguntar, Clemen, vos tenés colecciones. Sí. Pocas, o sea, no son Sí. enormes, pero tenés con Paloma, ¿las blanqueaste de toque esas colecciones? Es que ya me conocía de antes. Claro, es verdad. Ella ya sabía todo de mí antes. Tampoco sos una persona que en las redes compartas tu colección como, acá está, ¿viste? Como, no es No, que te no. mostrás ante el que no te conoce como un coleccionista. No. Tengo un montón de boludeces. Una vez lo conté acá un poquito. Tengo un montón de boludeces, pero Paloma las vio. Pues yo las tenía todas guardadas al fondo y alguna vez vio. Y sí, lo que hice fue, una vez que empezamos a salir después de un tiempo, le dije, ¿no querés que veamos Rocky? Por ejemplo. ¿No? Y ahí se dio la situación de que veamos Rocky juntos, de que ella considere un abuso el primer beso de Rocky.
Eso también, viste, Pero- claro, lo ves ahora y bueno, medio la pone contra la pared, pero Pero bueno. ese- Recordá la escena, ¿lo robó? Él le roba un beso. Cuando sale con Adriana, que es el amor de su vida, con quien se queda toda la vida. Sí, sí. Oh, mirá hasta cómo que ella- aclara. No, obviamente, y la ama como nadie. La primera cita, ella era demasiado tímida, él le saca los anteojos y medio la pone contra la pared, le estampa un beso. Y bueno, obviamente, No, no. una lectura actual. Cancelado Rocky. Sí, ni en pedo, lo tengo tatuado. a Rocky. Pero pará, Sí. ¿vos le proponés ver Rocky la primera o ver la saga de Rocky? No, la primera. La ok. primera, y si quiere ver. Pero vimos toda la saga. Pero tu entusiasmo, vos decís que estaba 2 puntos arriba que el de Paloma. Siempre, porque ahí está una parte, una adenda de todo esto que es, ¿se puede inducir en la pareja de uno la pasión propia? ¿Tenías una expectativa que terminara la película y que Paloma te dijera, me gustó? ¿Tenías alguna Sí, vez? y le gustó. Y este tema que está poniendo Leo de fondo, a mí me emociona mucho, porque este es el tema que empieza a sonar cuando Apolo se da cuenta que no le puede ganar. Que después le termina ganando por puntos la primera. Pero este es ¿Te acuerdas de eso? el tema que empieza a sonar cuando se da cuenta, cuando lo ve. Este me gana. Claro, cuando lo ve y dice, era más duro de lo que yo pensé que, no te puedes meter con Rocky. Me emociono. Pero bueno, Ahora igual yo pienso Sí. esto, ¿no? Y me voy a complejizar un poco la situación. Yo no sé si quiero que mi pareja comparta mi fanatismo, digo... yo tampoco, ¿eh? Yo prefiero que Rocky quede para mí y de última, si te copás, No. obviamente, no me gustaría que se ponga un anti, ¿viste? Como No. anti-Rocky, pero... Me copa que te lo respete, Claro. pero compartirlo. Hay gente que necesita meterlo como, sos, no sé, Potterhead. Sos estos fan de Evangelizarlo. Claro, como vamos juntos a las convenciones, vos de Hermione y yo de Harry Potter. No. No. No, cada uno con lo suyo. Para mí, cada uno con lo suyo. Hay una situación también que tiene que ver con esto. Estamos hablando de cosas que uno oculta al principio de una relación, ¿no? Me acordé de Y una. me gustaría que quienes están escuchando llamen al 47756688 o al 6861-1043. Pueden mandar mensaje también. Y después hay otra situación, y ya te paso a vos, Emi, para que cuentes la tuya, que la dejo picando por acá, que es, le conoces la casa de soltera o de soltero, te conoce la tuya, y cuando se van a vivir hay que llevar la decoración de cada una de las casas. Y ahí entra otra discusión, que es ese cuadro sí, ese cuadro no, esa estatuita sí, esa no, ese póster, porque hay gente que tiene póster aún de adulto. Entonces, ahí hay otra discusión. Emi, Mi recuerdo viene algo, una instancia anterior a esa, que es la que estabas diciendo, y es, nos conocemos con Edu, cada uno su departamento, yo en mi departamento mis reglas, cuando jugás de visitante ves cómo vive el otro. Y tenés que mantener la calma y no decir absolutamente nada, porque son las reglas del otro. Y mi miedo era que claramente había dos estilos diferentes en cuanto al orden. sí. Y yo dije, se va a dar cuenta que yo soy una enferma del orden. Digo, ¿cuándo lo va a decir? Y ninguno, era como, viste, ninguno blanqueaba, tipo, vos estás totalmente sacada, estás pasada de orden, y yo tampoco le decía a él, Claro. me parece que sos un poco desordenado, querido. Y eso, creo que al tercer mes, empezó con esta, viste, cuando haces la pseudo convivencia, que estás 5 días en la Pero casa. si de ahora uno, voy a tu casa, Bueno. ¿hay orden o hay desorden? En tus parámetros. hay menos orden del que a mí me gustaría, y todo el desorden está en un cuarto que es solo de él. Bueno, ahí está, hubo un pequeño consenso. Sí, es tipo, si yo encuentro cosas tiradas, van a ir a parar a ese cuarto. Pero vos, si tuvieras la oportunidad de cambiar todo, ¿lo cambiarías? Sí, me encantaría. Un poco te ganó. Porque, que sí? porque uno Yo cede, perdí el ¿viste? control total de la casa, ¿eh? ¿Cómo, Germán? ¿Cómo? Yo Y- perdí el control total del departamento. Ya no es más mi departamento, no hay nada de lo Porque que yo lo tenía ordena antes de que las 10 de la pueda. mañana, Germán. Esa pared gris, Sí, Germán, sí, que sí, vemos cuando- ahí atrás. Esa pared gris. ¿Eh? Para el que no esté mirando Sí. YouTube, Caseta O, Twitch, esa pared gris, ¿la elegiste vos, el color de los sillones? Sí, eso estaba. Lo que cambió todo fue la organización de las cosas, los cajones, frascos por toda la casa. Una persona delirante de la limpieza, y yo, bueno, reconozco cierto desinterés por el concepto, ¿viste? Cierta dejadez, no cierto abandono. Claro. Sí. Es una jaula Pero del bueno, zoológico, qué ¿no? sé yo. Si no- Totalmente. Yo volviendo Sí. a lo que decías de los cuadros, del póster que uno trae de una casa Sí. a otra, estamos a punto de vivir un momento en mi casa donde Pía cual Néstor va a bajar un cuadro, Sí. un cuadro que compré en un festival, de una banda que no conozco, pero me gustó el cuadro, y ahí va a ir un espejo. O sea, cambia el formato cuadro de adolescente o de rock por un espejo. Yo hace años que vengo pugnando, esto lo he contado en varios lugares, vengo pugnando por bajar un cuadro de una asamblea universitaria de una persona tirando una bomba molotov. Que, como, es mucho, ¿eh? Es demasiado. Ese llegó desde el primer día. Sí, ese Se estaba colgó el con primer ella. día, Sí, claro. sí. Pero como hay mucha boludez mía,
tuve que transar con eso, pero creo que estoy dispuesto a dar un meñique con tal de no verlo Pero todo. Vuelvo en esto. ¿Qué querés? ¿Que lo ponga Carlito Kunkel? No, Tengo que claro, son las negociaciones. Yo no logro que acepte una planta de interiores. No hay manera. No. No hay manera, no quiere. A ver, hay gente que está llamando, 47756688. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Naila. ¿Naila? Sí. Naila, contame un poquito tu historia. Bueno, mi situación es la siguiente. Yo desde que tengo 15 años soy fanática del rock, mucho Sí. Los Redondos, después más música internacional, Queen, todo. Me pongo en pareja, también del mismo palo, ¿sí? Pero yo, antes de que aparezca el rock en mi vida, soy muy fanática, enferma de carpetas, todo forrado con Alejandro Sanz. Bien. Entonces, cada tanto, entre medio de todo esto, en algún momento de mi vida necesito poner el álbum más, o alguno de los más viejos de Alejandro Sanz, de la época vieja, y lo canto igual. A ver, pará. Naila, Frena un poco. ¿Estás con speaker, ¿Podés Naila? sacar manos libres? No, Manos libres, nada. ¿Estás en un lugar, por ejemplo, un túnel? ¿Estás caminando por las vías del subte? ¿O es un baño? no, a ver ahí, en un baño. Ahí, ahora se escucha mejor, Naila. ¿Nos estás diciendo que cada tanto necesitas darte un refresh de Ale Sanz? Exactamente. ¿Y entonces? Y entonces nos agarró la pandemia, Sí. y un momento que llegamos los dos sin querer juntos, y en un momento, para mi sorpresa, él pone más de Alejandro Sanz y se la sabía de pe a pa. Impresionante. ¿Cuánto tiempo llevaban en pareja sin saber que él se sabía la letra de un tema de Ale Sanz? No, 6-7 meses era. Bueno, es un tiempito. está bien. Es un tiempito. Pará, y empiezan a sonar esas melodías, ¿y ¿a vos No, qué te pasa? Y yo primero me quedé y cuando empecé a escuchar que la cantaba, bueno, ya me sumé y resulta que era, exacto, eran los dos, era lo mismo, la misma pasión que eventualmente tirábamos un Sanz cada tanto. Pero pará, te das cuenta que vivís en un musical, es como una escena de Moulin Rouge. Empieza a cantar Ian McGregor y después vos eras Nicole Kidman, te pusiste a cantar con él. Sí, exactamente, fue una cosa así más o menos. ¿Y terminaron la canción con un chape? Y terminamos el álbum entero, digamos. Qué lindo, espectacular, Naila, qué bueno eso, ¿eh? Porque esto es algo oculto pero positivo para los dos. Sí, positivo para los dos, totalmente. Hermoso, Naila, gracias por llamar. No, por favor, chao chicos. Beso grande, me gustan estas historias. Esto está muy bueno. Y está bien, porque, claro, no la podía blanquear de arranque. Sí. No sí. podía blanquear a Ale Sanz, ellos estaban Los Redondos, el Indio, hoy feliz cumpleaños para el Indio Solari, pero no era el momento. Esto es cuando en una fiesta de Navidad, una cena de Navidad o Año Nuevo, esos familiares a los que les pediste no hables de política, en un momento se miran a los ojos y se dan cuenta que votaban lo mismo con el otro que no conocían, ¿no? Dicen, ¿no? Y ahí empieza. 47756688. Estamos hablando de cosas que le has ocultado a tu pareja que te gustaban mucho. También ¿no? hay mensajes en Twitter, Sí, arroba venga. todo pasa 1043, ahí nos pueden escribir. Lucas dice, si no lo blanqueas temprano, después cuando aparece te sometes a que la otra persona no le guste. Lo más claro se ve cuando vas a convivir. Está bien, pero también hay que aceptar que no le guste. Claro. Para mí es importantísimo que no le guste y que no compartan. Pero, por ejemplo, es difícil que no venga acompañado de un todo, ¿no? Pero Sí. soy fanático del dark, gothic, ghost Sí. metal. Sí, ¿Entendés? Como, y yo creo que se me va a notar. Sí, Pero claro. pero si no se me Todo el nota. rímel. Pero si no se me nota, lo tengo que plantear de arranque. Porque Sí, porque- mi alarma de las 7 de la mañana es una canción que hace. es demasiado, Claro. claro. Eso es tremendo, eso es tremendo. Pero, por ejemplo, a mi novia le gusta mucho RuPaul. Ve todo el Drag Race, todo ve todo. Pero no me exige a mí que me guste. Ni me pide que me guste. Y yo eso lo valoro mucho. Yo me siento contenido por eso. Hay gente que está llamando. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy fanático de Dragon Ball Sí. y tengo un cuarto entero y tuve que esperar 3 meses para decirle porque era muy rara la Virgo Cueva que tenía y Excelente. dejé esperar un tiempo como para que entienda mi fanatismo. Excelente. La única cueva que ves cuando sos Virgo es la Sí, tuya, sí. tu Virgo cueva, ¿no? Quiero decir Obviamente. que, en la heterosexualidad a las chicas le tenemos mucho miedo a A la Virgo Cueva. A la Sí, Virgo Cueva. sí, porque decís, este pibe es demasiado normal, algo debe tener y decís, algún shade te tiene que tener. Bueno, en Friends se relataba como la bola de pelo en el placar.
que era, creo que Jennifer Aniston, no recuerdo bien qué personaje, pero que decía, chabón perfecto, tenía todo hermoso. ¿Qué onda? Y, Hay algo. y le descubren en el placar una bolsa con pelo. Él acumulaba pelo y lo guardaba en una bolsa. No. Claro. No es que después lo olía, viste, tenía un fanatismo, un fetichismo con el pelo, pero todo pelo que se juntaba lo metía en una bolsa y la guardaba en el placar. Bueno, en Virgen a los 40 le dicen a Steve Carell, borrá los rasgos que puedan demostrarle un poquito a ella que sos virgen, y la casa la dejan pelada completamente porque era demasiado. Yo con mi pareja anterior tenía como una vitrina, tenía un montón de pelotudeces a la vista. Cuando me separé, mi casa de soltero, no había nada a la vista. ¿Viste todo? No, lo guardé, no tenía. Redecoré. No. Sí, alquilaba, qué sé yo, dije, no vamos a poder todo. Y ahora hay muy poquito, se sabe, pero hay muy poquito. ¿Tenemos mensaje? ¿Mensaje o teléfono? ¿Mensaje? Dale, venga. Hola chicos, ¿cómo va? Lo que yo no conté en la primera cita, que no sabía si contarlo o no, era que me había chapado antes al amigo. Y como era la primera cita, dije, bueno, no, total no va a pasar nada. Llevamos saliendo varios meses ya y nunca le conté. Bueno, Eso es actual. es actual. Nunca Mirá. le conté. Pero no, ¿por qué debería? No, entré en la duda. Tengo mi Virgo Cueva, es una serie de televisión que la blanqueé al tiempo. Tipo, me acuerdo que yo la pasaba en el zapping como si nada, pero en realidad con Eduardo al lado, y yo decía, le digo, si este no estuviera acá, ¿sabes cómo me quedo maratoneando? Sí. La Ley y el Orden, VE. Un Me clásico. Sí, pero me gusta la de Víctimas Especiales. Espectacular. Y son Son víctimas que se sienten especiales. Sí, como... Yo no soy cualquier víctima. unidades de Sí, víctimas sí, sí, especiales. sí, Y me enoja, ayer tuvimos un episodio de esto, me enoja cuando bardea la serie. Me digo, ¿qué te metes? Y me dice, son malísimos actuando. Le digo, andate al otro Me cuarto. gusta Víctimas Especiales. Me bardeó en Twitter, me dio ansiedad. No, es terrible. No puede ser. No, hace 15 años me dijo algo. A ver. Tengo un mensaje sí. acá de María Pastur que me gustó, que dice, me blanqueó después de casados que era fan de Coldplay. Muy bueno. Me suena canción de San Bayoni, me suena, ¿viste? Como fan de Coldplay. Muy bueno. Pero que muy bueno que sea después de casados. Viste, como en un momento el chabón para mí le tiró, ¿no querés que entremos con Sky Full of Stars o alguna de esas de esta bandita? No me acuerdo quién toca este tema, te dice. O ¿no? Yellow. Bueno, después hay temas que son más difíciles, que tienen que ver con la política. La semana pasada hablamos con una pareja que ella era militante de izquierda, marxista, y él era votante de Milei. No llegás a una cita ocultando eso, digo. Y es difícil, es difícil. A ver, hay oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo? Rodrigo es mi nombre. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Todo bien? Todo bien, de Bahía Blanca. Rodrigo de Bahía Blanca, te presento a Germán Beder. Las tierras de Germán Beder. Mucho gusto, ¿Cómo Rodrigo. andamos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Contanos, Rodrigo, tu experiencia. Bueno, hace esto de la pandemia, viste que aceleró un poquito la convivencia y ahora, y más o menos en octubre del año pasado, me fui a convivir con mi novia. Y Sí. yo vivía en un departamentito chiquito y antes de irme a vivir a ese departamento me había hecho un cuadro del Diego pisando la pelota con la zurda. Sí. Qué lindo. De 1,20 m por 40, 50 centímetros, me parece que era. Lo Era mejor más de la grande, vida, loco. más grande el cuadro que el departamento. Sí. Y bueno, cuando me vine a convivir, nos mudamos a una casita, un dúplex, y lo primero que hice fue ponerle el cuadro del Diego en el living de la casita. Claro. Y bueno, nada, ¿No le me lo gustó? bancaron. Me lo bancaron un poco y llegó un momento que al año me dijeron, no, la casita es toda moderna, hermosa, y me dijeron, che, monstruo, lo tenés que bajar. Qué momento bajar ese cuadro. Y pero pará, no lo podés poner en otro lado, porque quizás el living sí es un toque fuerte. Pasillo. Bajaste un cuadro y Y construiste. Sí. teníamos dos piezas arriba, que bueno, una la usamos nosotros y la otra estaba vacía, así que fui y lo colgué allá. Y pará, lo ¿donde que- estaba el cuadro del Diego pusiste otra cosa? ¿Un cuadro de Avalanche? ¿Otra cosa? No, tuvimos que poner un mueblecito, decoración. Ah, un mueblecito que no le dio ninguna alegría a los argentinos. Claro, que no ganó ningún mundial. Pero, pará, tengo una más, Sí. un No cuadrito. sabes cuánto de- pesa la copa. Tengo un cuadrito también que puse de Vélez, un banderín, Sí. pues yo soy fanático, y ese está en la puerta de entrada, y ese estoy que me peleo. Me peleo con todo el mundo, que ese no se saca ni ahí. Es espectacular. Tu novia se lo banca, el de Vélez. Sí,
más vale. Se banca el tele a pleno durante los partidos, capaz que hay que irse de casa y bueno, hay que irse. Esa hora y media, 2 horas hay que irse. Pará, ¿y vos haces algún sacrificio o eso o le copaste la casa a tu novia y ya está? No, hubo. Por ejemplo, ahí tengo un mural en el living, tengo un muralcito que lo pintamos que yo estaba de acuerdo igual, pero bueno, fue medio también imposición y bueno, había que ceder y cedimos. ¿Y de qué es el mural? No, es un mural con una flor, medio arte abstracto. Sí. Pero está bueno. Después me gustó. Al principio, viste, dije que sí porque bueno, que había que ceder, viste, en algunas cosas la negociación. Y bueno, no, pero me gustó, me terminó gustando. Espectacular, loco. Abrazo grande, amigo. Hasta luego. Gracias por llamar. Gracias, loco, gracias. Me gusta esto. Después hay cosas que van apareciendo a lo largo de la pareja, volviendo a esto de las diferencias, como por ejemplo, no sé, salió un documental que se llama Allen vs. Farrow, ¿no? Sí. Que es un documental de HBO. Claro, una serie. Y es toda la mirada de los que lo acusan a Woody Allen, por ejemplo. Lo estás viendo en pareja. Y no le crees, y te molesta, ¿no? Sos fan de Woody Allen y le decís como, ¿sabes que yo lo banco a Woody? ¿Le decís eso? No sé, contanos, Clemen. ¿Le decís eso? ¿Sí es eso? ¿O no? Sí. O sea, ¿te animás a decirle a tu pareja, por ejemplo? Se supone que sí. Para mí lo de Michael Jackson es mentira. ¿Te animás a decir, tirar una así, una bomba así? Lo pensás y lo sentís. Eventualmente lo vas a terminar diciendo, Claro. sí. Sí, Buenas sí, tardes. obvio. ¿Cómo andan? Marcos. Para mí, La voz que necesitaba. Sí, Marcos Maqueda, sí. para mí, generalmente hay que decirle al otro lo que quiere escuchar cuando estás saliendo. No, Marcos. No, nene. Sí. Este pibe es una Esa es la mentira mirada, caminando. No, está Ese bien, es el está bien. productor, Está bien. siempre. No dejes que te callen, loco. No dejes que te Siempre. callen, Marcos. Y yo, por ejemplo, con Luli, un montón de cosas yo le dije que me gustaban. La verdad que no me gusta un carajo. Por ejemplo. Ahora me gusta un poco más, pero el museo. No me, Ir a museos. Ah, vos no sabías. me gusta más ir al museo. Fue una muestra de telaraña, Clemen. ¿Fuiste a una muestra de telarañas? Sí, el primero fue el Museo Proa, me acuerdo. Me dijo, ¿te gusta el museo? Sí, a fondo. Vamos al Proa. Dale. Yo tuve que googlear, no sé ni dónde quedó. Y estuvo bien, pero, viste, la segunda salida, yo estaba pensando en otra cosa. Claro. Y vos decís que Luli dijo, wow, conocí un pibe, nada, le gusta el arte. Como... Y sí, porque el primer mes fuimos a 3. Fui al Proa, al Malva y al de las 3 Arañas. fines de semana pegaste museo seguido. Los domingos. Yo me Estabas, fumaba uno y me iba al museo con Luli. ¿Ya estabas enamorado, Marcos, o simplemente estabas No, yo solo las primeras querías 3 salidas, siempre la tercera caía todo, ¿viste? Sí. Y ahí no caía, entonces digo, bueno, capaz eran 5 años de soltería ya. Claro, no pasabas de una tercera Quiero cita saber normalmente. La tercera caía significa la tercera se pudría, era como la que Y no... la primera era impresionante, la segunda más o menos, y la tercera ya está. Digo. ¿Quién se daba la fuga en la tercera, vos o la eventual No, pareja? han pasado... Para mí no había que avisar que ya estaba. Para mí ya está, es implícito. El rey del ghosting. No es implícito. No es implícito. entonces vos Se decís, llama "Tres compromiso salidas". sexoafectivo. No la llamo más, ya está. Y a veces la otra persona entendía y a veces no. Entonces había a ¿Qué es veces... entender? Y si en mi voto saliendo Daba con por alguien. sentado que no... Claro, no te escribe más, se acabó. O sea, Claro, claro. Yo me ha banco, pasado al revés también, ¿no? Sí, Porque son muchas 3 veces- citas. Estamos hablando de Sí, 3 sí, citas, sí. no de Yo 3 banco el meses. gosteo en algo así. En el Sí, sentido sí, de, es como- no me escribió más. Bueno, o sea, cuando hay silencio es un mensaje. Pero quizás para el Claro. otro no, claro, pero no estuvo tan mal esa tercera cita. Bueno. Es la percepción de él, entonces, listo, dejo de llamar porque no estuvo buena esta cita. Igual no existe la percepción de que no estuvo tan mal. Te das cuenta. No, Se da cuenta, Silencio, te das incomodidad, cuenta. ¿viste? Pero Claro. No, percibí. Mal coito. pero no. ¿Eh? Luli podría haber dicho en ese momento, esta es una pareja de muchísimos años, pero podría haber dicho, che, la tercera estuvo tan buena como la primera y la segunda para mí. No, pero porque estuvo buena. Claro. Siguieron porque estuvo buena, pero si hubiera estado mala, No, ¿A ella le molesta más? No, Clemen, tiene que estar muy mala. Parecido muy de mala. Juan, tiene le que molesta Para- que yo haya dicho que sí, me gusta el fútbol, tampoco vos. Bueno, me ¿ves? gusta el Acá fútbol. tenés un fanático del fútbol enfermo. Y... Pero miedos, viste, todo en el celular, todas esas cosas. ¿cuándo le blanqueaste que no te gustaban tanto los museos? ¿O se dio cuenta sola? Le diste No. señales. Con preguntas. Te está ¿viste? Con escuchando, cosas. Marcos. Se dio cuenta sola y la primera vez que salimos, o la segunda me acuerdo que te crucé. ¿A mí? No, porque yo también le dije que me gustaba mucho ella era es media, no del todo, pero bastante más vegetariana que yo, va para ese lado. ¿Dónde nos vimos? En Mundo Verde, creo. Mundo Verde o Arevalito, no me acuerdo, uno de los dos. Y Arevalito haber sido, un restaurante que no está más. Claro. Sí, mirá qué orgullo. Sí, yo me quería morir, porque no me Hiciste gustaba el- nada de lo que estaba comiendo. Era uno sobre Gorriti, ¿seguro que no está más? Bueno.
No, ya sé cuál es, ya sé cuál decís. Pero vos, Otro. vos al principio dijiste, a mí me encanta la comida vegetariana. Sí, digamos, hacíamos uno y uno y cuando tocaba ese era un garrón. Marcos, ¿vos crees que Luli sabe realmente quién sos? Más o menos, sí, pero se sigue llevando sorpresas. Sí. Yo el cuadro del Diego no lo bajé, Es lo mismo que el muchacho, pero yo no lo... No. Ella tiene uno del suyo, yo tengo el mío. Gracias, Marcos. Qué valiente testimonio el de Marcos Maqueda, Me gusta que podamos hablar de esto. Bueno, pueden ir dejando mensajes, al 68 61 1043, porque va a sonar Banda Los Chinos. En instantes tenemos la columna de Germán Beder, tenemos columna de Juli Shulkin, tenemos también, vamos a recordar el Sin Auriculares de Matías con Facu Campazo. También va a estar Leo Gávez y hay un telar de las palabras sumamente emocionante porque vos también ganás. Esto es Todo Pasa en Urbana Play.